Hola, hola, muy buenas noches a todos. Reciban todos una cordial y amorosa bienvenida a esta transmisión que corresponde con el día 10 de Nisan del 5786. Esta equivale al viernes 27 de marzo de 2026. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar habiendo todos aprobado la grabación de esta transmisión. Tenemos el día 10 de Nisan. Es un día que coincide con el momento exacto en el cual se realizó el Shabbat, el primer Shabbat previo a la salida de Egipto. Y eh, coincide con todo el ejercicio del becerro, perdón, del carnero y todo lo que tiene que ver con amarrar el carnero y colocar la sangre y todo eso, ¿verdad? Eso equivale precisamente a el signo de Capricornio, que es el mes de Tebet. Por eso vamos a entender un poquito qué fue todo lo que sucedió y cuál es el tipo de energía que hay allí. Las letras que nos conectan con la energía espiritual del mes de Tebet es la Ain y la Bet. La Ain es la creadora del signo Capricornio y la Bet es la creadora del planeta Saturno. Si vemos la estructura de una Ain, es una copa que baja o recibe o contiene la energía que baja y luego la proyecta hacia los mundos inferiores. Y es más o menos lo que hace la Bet. La Bet recibe la energía de los mundos superiores, la baja y luego la proyecta a el mundo físico. La diferencia entre la Ain y la Bet es que la Ain es la copa, es decir, tiene el concepto de recibir, mientras la Bet tiene la posibilidad de bajarla y hacerla fluir a través de ella para entregarla a los mundos superiores. Eso nos da dos aspectos, nos conecta con el aspecto de seriedad y el aspecto de bondad. La bondad tiene que ver definitivamente con la misericordia y es la característica principal del mes de Tebet. Esto nos conecta con la energía espiritual del elemento agua, que está relacionado precisamente con la misericordia. En el transcurso de el mes de Kislev, que hablábamos el día de ayer, hablábamos acerca de esa manera de hacer milagros y cómo utilizamos el elemento agua para esa manifestación de los milagros. Por consiguiente, en este mes de TV estamos también conectando con la energía del agua, con ese elemento del agua que nos invita a entregar o a alimentar. Recuerden que el agua es la característica de la BAF del nombre sagrado. Por consiguiente, la conexión que genera la BAF es algo que tenemos ahora a disposición. Y hay otro elemento importante que tiene que ver con el signo de Capricornio. Capricornio es un signo de tierra y eso hace que así como Tauro nos conecten con una energía pesada, una energía eh, difícil de mover, que es lenta y que tiene mucho que ver con el mundo físico y genera en nosotros esos apegos precisamente al mundo físico. Por consiguiente, en el mes de Tebet, Capricornio nos habla acerca de esa característica del ego, de lo que corresponde con todo el mundo físico, con la satisfacción del mundo físico, que es realmente lo que habla del
deseo de recibir para nosotros mismos. Por eso es que nos esclaviza y por eso el 10.º día de Nisan se coge al carnero, que es el signo de Capricornio, o el símbolo que utiliza el signo de Capricornio, para poder dominarlo y salir en un proceso de libertad. Esto nos lleva a entender un poco acerca del aspecto de responsabilidad, ya que la característica del mes de Tebet nos invita a reconocer la seriedad que hay en nuestro devenir, en nuestro proceso diario, pero también nos habla acerca de responsabilidad. Es decir, así como el signo de Capricornio nos conecta con lo físico, también nos conecta con esa lentitud, la parsimonia, que es característica del pensar demasiado. Cuando pensamos demasiado y analizamos mucho las cosas, nos lleva a tomar decisiones adecuadas, es decir, tomar cartas en el asunto desde una dinámica de pensamiento amplio. Además de eso, nos lleva a contraponernos el aspecto material y el aspecto espiritual. Es decir, este signo de Capricornio es o se caracteriza por esa fuerza del ego, esa conexión con el ego y esa conexión con la materialidad. Por consiguiente, es el signo o es considerado el signo más materialista del zodíaco y nos induce o nos lleva a tener pensamientos y sentimientos que tienen que ver con el mundo físico y con los placeres, con la materialidad, con el dinero, etcétera. Entonces, ese es el tipo de conexión que hemos de sobrepasar en el día de hoy. Quiere decir que las tareas que tenemos para el día de hoy son precisamente para sobrepasar esa característica de fisicalidad que hay en el signo de Capricornio y nos invita a la elevación, porque precisamente Capricornio nos lleva a ver la vida de una manera distinta, con una perspectiva elevada y nos conduce a niveles espirituales mucho más elevados. Es una energía que fluye como el agua, como lo decía hace un momento, y que nos permite elevarnos y salir al mundo de una manera distinta, superando precisamente esos aspectos del ego, esos aspectos de la fisicalidad. Tenemos entonces también que lo que les decía ahora, como hay un aspecto de seriedad, de responsabilidad por el sobrepensar y por la parsimonia en la toma de decisiones, nos conecta a ser con la ciencia, es decir, nos lleva a ser muy analíticos y darle mucha validez a lo científico, a lo lógico, a lo intelectual. Por eso, en, nuestra práctica para conseguir nuestro sustento, nos invita a ser totalmente independientes, porque en la medida en que somos independientes, podemos plantear nuestros propios ideas, nuestros propios conceptos, hacer nuestros propios planteamientos. Cuando trabajamos bajo la dirección de alguien, generalmente seguimos las indicaciones del otro. Por eso, siendo que es tan físico, que es tan de los niveles de la materialidad, entonces nos invita también al trabajo duro, al trabajo pesado, a ser constantes, a ser perseverantes y en alguna medida, como les decía ahora, a tener cierta rebeldía con respecto a la autoridad y a la normatividad, porque buscamos esa independencia, es decir, porque estamos
queriendo fluir y fluir con nuestras propias ideas. Por eso genera una confrontación en nuestro mundo. Y esta energía alimenta en alguna medida esas posibles decepciones que podemos tener. Porque cuando nos enfrentamos a la vida, cuando queremos hacer nuestros propios planteamientos a partir de las deducciones que hemos conseguido, muchas veces no encontramos eco en las personas o incluso encontramos contraposición. Por eso genera desencantos en nuestra vida. Entonces, ese es el concepto que nos invita a reflexionar. Y en esa reflexión, entonces, tenemos el acompañamiento en el día de hoy de Dan, que es el nazi, que es el quien está haciendo el aporte en el día de hoy en el santuario. Dan entonces tiene en compañía para poder hacer nuestro tikkun, tiene a Asher, y la permutación del nombre sagrado es Hey Bab, Hey Yud. ¿Cuál es entonces el tema del día de hoy a partir de lo que hemos analizado ahora? Es alinear la voluntad personal, resultado de ese análisis que se hace, ese análisis parsimonioso, con la voluntad divina. Es decir, la experiencia que nosotros tenemos debe inducirnos a conectar con el Creador y aceptar su voluntad. Hablamos ahora que Capricornio nos lleva de alguna manera a sobrepensar y a ir muy de la mano de lo científico, de lo lógico, de lo material. Aquí el tema entonces es alinear nuestra voluntad con la voluntad del Creador. Por eso el Zohar nos está indicando que cuando la voluntad del hombre se alinea con la voluntad superior, que es la voluntad divina, inmediatamente la voluntad encuentra su camino, porque ya están alineados, ya hay una compatibilidad entre los mundos superiores y los mundos inferiores. Por eso debemos entender que la bendición no depende del esfuerzo humano. Es cierto que necesitamos nosotros hacer el primer impulso, dar el primer paso, pero todo va a depender básicamente de la provisión divina. Por consiguiente, nuestro esfuerzo y nuestro primer paso debe estar orientado hacia alinearnos con esa voluntad. Porque no importa si hacemos mucho, si trabajamos mucho, pero estamos totalmente desalineados de la presencia del Creador. Entonces, la eh, enseñanza que nos da el Ari es que la raíz de muchos bloqueos espirituales que el ser humano presenta es precisamente porque no está alineado, porque no hace su esfuerzo por alinear su voluntad con la voluntad del Creador. Es decir, la voluntad personal es la que expresa el anhelo profundo del alma, pero debemos recordar que el anhelo profundo del alma tiene que ver y está directamente relacionado con la voluntad divina. No son independientes. Tienen que concatenarse porque la voluntad personal y el propósito del alma son o están alineados con el propósito universal. El alma tiene una dirección y nosotros como seres humanos, como almas, desde nuestra voluntad, de ese anhelo profundo de nuestra alma, determinamos una dirección, pero el ego generalmente suele cambiar esa dirección, es decir, suele irse más hacia el otro lado y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la intelectualidad, porque la intelectualidad sin conexión termina sirviendo al ego y no sirviendo a el propósito del alma. Para eso entonces aparece Dan, la energía de Dan en el 10º mes. ¿Por qué? Porque en el 10º mes la fuerza de Capricornio que corresponde o tiene equivalencia con el día 10,
que es cuando Dan hace su ofrenda, se carga de esa capacidad de evaluar las motivaciones internas. Es decir, Dan aporta en el 10º día, en la 10ª ofrenda que se hace ante el santuario, esa posibilidad de analizar qué es lo que nosotros tenemos o qué nos motiva para hacer lo que estamos haciendo. Es decir, nos habla de esas intenciones ocultas, pero las intenciones ocultas están relacionadas con el anhelo profundo del alma. Por eso, Dan nos invita a analizar los impulsos del ego. Y este análisis o este proceso de discernimiento nos permite refinar nuestra voluntad. Porque en la medida en que encontramos lo que el ego lo que mueve al ego, lo que motiva al ego, podemos compararlo con lo que el alma realmente anhela. Y no es ir en contra del ego, no se trata de anular el ego, eso lo hemos hablado muchas veces. El ego es nuestro socio en el mundo físico. Se trata es de alinearnos con el ego para que una vez alineados con ese propósito del ego, podamos alinearnos con nuestra voluntad y la voluntad divina. Esto para esto nos ayuda precisamente a Cher, que está asociado con alegría. La alegría es el resultado de alinearnos con los mundos superiores. Acabamos de decir precisamente que la alineación espiritual baja la bendición. Por eso la alegría, la abundancia, el bienestar que nos muestra a Cher precisamente es el resultado, es la consecuencia de estar totalmente alineados. Es decir, por eso Cher aparece en el Tikkun, no como el Nací, porque el Nací nos habla de nuestro propósito y cómo alcanzar el propósito. El, el príncipe o el Nací que habla de nuestro Tikkun nos muestra el camino de la corrección, es decir, cómo podemos llegar más allá. Por eso, el Ari nos explica que la bendición es un recurso como el agua, como hablamos ahora cuando hablamos acerca de Capricornio, es un recurso que fluye cuando la acción humana está armonizada con la voluntad de Dios. Cuando nuestro quehacer cotidiano corresponde con nuestro talento único y es un reflejo del anhelo profundo de nuestra alma. Para entenderlo, es decir, para dominar estos aspectos, entonces aparece la permutación del nombre sagrado que es Hey Bab, Hey Yud. Esta permutación específica nos está indicando acerca de la alineación de la voluntad. Es una posibilidad de apertura hacia los niveles superiores y nos conecta o direcciona o redirecciona hacia los niveles superiores. De esa manera el flujo divino empieza a bajar y es una característica primordial que cuando el ego deja de dirigir todo, cuando deja de ser autónomo y caprichoso para convertirse en autónomo, pero dirigido por nuestra alma, ahí automáticamente todo empieza a fluir. Por eso la cabana o la intención que tenemos para el día de hoy está orientada hacia alinear nuestra voluntad con la sabiduría superior. Cuando nosotros, a partir de la experiencia, empezamos a aprender algunos aspectos del ejercicio de vivir y los elevamos a los mundos superiores, esa sabiduría superior se enriquece con nuestro ejercicio. Pero nosotros en nuestro ejercicio cotidiano debemos enriquecernos de esa sabiduría superior y lo hacemos en la medida en que nosotros alineamos nuestra voluntad con la voluntad superior. Por eso,
debemos observar qué nos motiva a actuar. Si lo que nos motiva está determinado por el ego, ¿cómo está entendiendo el ego el ejercicio de vivir? Porque no es malo dejar que el ego nos haga planteamientos, pero cuando los planteamientos del ego están desalineados, nos va a llevar hacia aspectos que no corresponden. Por eso, debemos observar cuáles son nuestras motivaciones, que es lo que nos explica Dan el nací del día de hoy. Pero además, debo, así como el agua fluye, yo debo permitir que la vida fluya con bendición. Eso es lo que nos plantea Asher en el aspecto del tikkun. Y lo hace en la medida en que nosotros, en ejercicio de estar alineados, bajamos esa fuerza de los niveles superiores. Por eso se habla de que para que las aguas superiores fluyan, debe haber una estimulación desde las aguas inferiores. Entonces, el ejercicio de alinearnos nos conecta con la dirección divina del el Bab. eh, Aquí hay el Hey Bab, Hey Yud, porque no nos muestra que no es que estemos actuando solos, sino que estamos en armonía con el Creador, estamos fluyendo con el Creador, no solamente desde nuestro impulso, sino desde el impulso divino, desde el aspecto divino. Por eso, partiendo de este concepto, vamos a conectar para tener la posibilidad de establecer una conexión nueva en el día de hoy. Para poder establecer esa conexión, entonces te invito a una corta meditación. Cierra tus ojos y conecta con tu respiración. Ya sabes, cada vez que conectas con tu respiración, al inhalar conectas con el aspecto de la yud, al sostener con el de la hey, al exhalar con el de la vav y al sostener con los pulmones vacíos con el de la hey. Y al hacerlo, entonces te conectas directamente con tu interior y a través de tu interior te conectas con los mundos superiores. Una vez que tú estás allí conectado, que has concentrado en tu respiración y te has conectado con el nombre sagrado, trayendo las letras a tu interior y tú proyectándote hacia las letras del tetragramatón, entonces trae a tu mente una decisión importante en tu vida actual. ¿Qué decisión es la que debes tomar? ¿Hacia dónde quieres dirigir tu vida? Y una decisión que realmente sea importante, no es solamente hoy comemos pasta o comemos pescado, no, una que sea verdaderamente importante. ¿Acepto este empleo o no lo acepto? ¿Monto este negocio o monto otro negocio? Es decir, algo que realmente pueda transformar tu vida. A partir de allí entonces, pregúntate, ¿qué parte de mí quiere esto? ¿Lo quiere tu ego o lo quiere tu alma? Y no tiene que haber una contraposición o una dicotomía entre los dos. Al contrario, muy posiblemente, si lo quiere tu ego, te está mostrando algo que necesitas trabajar profundamente. Si lo quiere tu alma, vas a reconocer que ese es el propósito de tu vida y que es el anhelo de tu alma. Entonces, respira profundamente, conéctate, visualiza esa decisión y te imaginas que esa decisión se ilumina desde los niveles superiores, que hay una gran luz que ilumina esa decisión. Es decir, en la medida en que has alineado tu ego y tu alma, en esa misma medida fluye la luz. Y al iluminar esa decisión, permite que la respuesta surja con calma,
No te precipites, no empujes la decisión, solo escucha. Y puede llegar ahora o puede llegar de pronto más tarde o a lo mejor llega en el tiempo de la noche cuando estás durmiendo. Permanece en esa conexión y desde esa conexión, anhelando la luz del Creador, habla con Él y dile: Creador del universo, ayúdame a distinguir entre la voz del ego y la voz del alma. Que mis decisiones no estén guiadas por el miedo ni por la necesidad de control. Permite que mi voluntad se alinee con tu sabiduría y que mis acciones reflejen el propósito para el cual fui creado. Y allí, en esa conexión con el Creador, siente cómo se alinea tu ego y tu alma. Cómo entiende tu ego que tu alma está allí para orientar, para apoyar, para iluminar. Y tu alma acepta que tu ego en su autonomía está para manifestar, para apoyar en el proceso del cumplimiento de tu misión. Y con ese convencimiento vas a declarar: mi voluntad se alinea con la sabiduría divina. Y siente esa conexión, siente ese alineamiento de voluntades. Recuerda que este día nos enseña que no todo lo que queremos es lo que nuestra alma necesita. En muchos momentos, en muchos casos, son anhelos o deseos del ego que no reflejan para nada los anhelos profundos del alma. Por eso el trabajo espiritual consiste en aprender a escuchar una voluntad más profunda, en conectarse para escuchar lo que el Creador tiene para decirnos cada día. Cuando la voluntad humana se alinea con la voluntad divina, la vida deja de ser una lucha, empieza a ser algo que se disfruta. Por eso aparece la alegría, aparece la buena salud, la provisión, y comienza nuestra vida a convertirse en un flujo de bendiciones. Aprovecha esas bendiciones y conecta con ese aspecto profundo de el Creador, esa presencia de Dios en tu vida. Y trabaja entonces en los aspectos de corrección. Vas a hacer un trabajo en el día de hoy. Es decir, entre la noche de hoy y el día de mañana, vas a identificar esa decisión importante. Recuerda, puede ser personal, espiritual, profesional, de relaciones. Busca algo que sea realmente importante en tu vida y escribe en una libreta cuáles son las motivaciones del ego y cuáles son las motivaciones del alma. Las motivaciones del ego puede ser reconocimiento, o puede ser miedo, o puede ser presión social, puede ser algo que tenga atrapado al ego. Por el otro lado, la motivación del alma puede ser aprender, crecer, descubrir la verdad o servir. Pero escribe esas motivaciones, por un lado las del ego y por otro lado las de el alma. Y así cada vez que vayas a tomar una decisión importante, pero esta vez hazlo una sola vez para que reconozcas el proceso. Ahora pregúntate, ¿cuál motivación está guiando esa decisión?
¿Cuál es la motivación que hay detrás? Y puede haber combinaciones, no te preocupes. Puede haber unas características que quiere el ego y otras características que quiere el alma. Pero deben de estar sincronizadas, no idealizadas. Debes buscar la verdadera motivación y hacer un ajuste, de tal forma que acerque esos dos propósitos, el propósito del ego y el propósito del alma. Recuerda, se trata de revisar una decisión importante y ajustar esa dirección hacia el propósito del alma. No es anular al ego, no es bloquear los deseos del ego, no es impedir que el ego actúe, es solamente reorientar, reajustar. El ego lo va a entender y va a permitir que todo fluya. Y en la medida en que todo fluye, las cosas van a cambiar radicalmente para ti en tu vida. ¿He sido claro con el ejercicio? Si he sido claro, bien. Vamos entonces a la oración diaria. Y aconteció que el día en que Moisés acabó de erigir el tabernáculo, lo ungió y lo santificó con todos sus enseres, y al altar y a todos sus enseres los ungió y los santificó. Y los príncipes de Israel, los cabezas de sus casas paternas, los cuales eran los príncipes de las tribus, los mismos que estaban sobre el mando de aquellos que fueron contados, trajeron ante el Eterno, como ofrenda suya, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, un carro por cada 2 príncipes y un buey por cada uno de ellos. Y los presentaron ante el tabernáculo. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, recíbelos de ellos y sean para hacer el servicio de la tienda de asignación. Los darás a los levitas, a cada cual según su servicio. Creció Moisés los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Dio 2 carros con 4 bueyes a los hijos de Gershón, según su servicio. Y los otros 4 carros con 8 bueyes dio a los hijos de Merarí, según el servicio de ellos, bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Pero a los hijos de Kehat no les dio, porque el servicio de las cosas santas tocaba a ellos. Por lo tanto, las habían de llevar sobre sus hombros. Presentaron los príncipes sus ofrendas para el estreno del altar el día en que fue ungido, presentando los príncipes sus ofrendas ante el altar. Y dijo el Eterno a Moisés, cada príncipe en su día presentará su ofrenda para el estreno del altar. Bien, día 10, ¿qué príncipe desea hacer su ofrenda? Adelante, Panamá. No escuchamos, Panamá. Gracias, llamo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Gracias. El 10.º día, el príncipe de los hijos de Dan, Ajezer, hijo de Amishadai, y era su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, amos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite como ofrenda vegetal, una taza de 10 ciclos de oro llena de incienso, un ovillo joven y un carnero joven, un cordero de 1 año para holocausto, un cabrito para ofrenda por el pecado, y para sacrificio de paces 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amishadai. Sigue, oración Sea, especial. gracias. Sea tu voluntad, Adonai, mi Dios y Dios de mis padres, que en tu gran benevolencia resplandezca sobre las santas almas que se nos renuevan como pájaros y cantan y alaban y oran por el sagrado pueblo de Israel,
Amo del mundo, reúne y recoge a estos pájaros sagrados en el sacro sitio del que se dice, ningún ojo lo ha visto, excepto tú, oh Dios. Sea tu voluntad, oh Adonai, mi Dios y Dios de mis padres, que si yo, Fabián Alejandro Parrado Hernández, tu servidor, soy de la tribu de Dan, cuya sección de la Torá de su príncipe he recitado hoy, resplandezca entonces sobre mí todas las sagradas chispas y todas las sagradas luces contenidas en la santidad de esa tribu, para que comprenda, entienda en tu Torá y en el temor a ti, para hacer tu voluntad todos los días de mi vida, y yo, mis hijos y los hijos de mis hijos, desde ahora y hasta siempre. Amén, amén. Amén, ve amén. Gracias. La oración final. Esta fue la ofrenda para el estreno del altar el día en que fue ungido de parte de los príncipes de Israel. 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 tazas de oro, 130 ciclos fue el peso de cada fuente de plata y 70 el de cada tazón. Toda la plata de estos utensilios, 2.400 ciclos según el ciclo del santuario. Las 12 tazas de oro llenas de incienso pesaban cada una 10 ciclos según el ciclo del santuario. Todo el oro de las tazas fue 120 ciclos. Todo el ganado para el holocausto fueron 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año con sus ofrendas vegetales y 12 machos cabríos para ofrenda por el pecado. Todo el ganado de los sacrificios de paces fueron 24 toros, 60 carneros, 60 machos cabríos, 60 corderos de un año. Tal fue la ofrenda al estreno del altar después de que fue ungido. Amén, ve amén. Bien, y así hemos llegado al final de esta conexión. Muchísimas gracias a todos por haber estado, por haber compartido con nosotros. En 15 minutos iniciamos nuestro Shabbat. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana, Besra Hashem, 8 de la noche, hora Colombia, 9 de la noche, hora Nueva York para la conexión del día 11. Igual los que quieran quedarse para Shabbat son bienvenidos. Un fuerte abrazo y miles de bendiciones.